En un tiempo muy antiguo, cuando el mundo todavía parecía más cercano a la magia que a la razón, los pueblos vivían atrapados entre la luz del día y la sombra de lo inexplicable. En aquellos días, las madres temían más a una pérdida invisible que a cualquier enfermedad conocida, porque en la oscuridad del bosque, más allá de los límites de la civilización, habitaban seres que nadie podía ver a simple vista. Las hadas, o quizás algo aún más antiguo y oscuro. En un pequeño y aislado poblado, rodeado por un bosque que susurraba secretos con el viento, una mujer llamada Elira dio a luz a su primer hijo. El niño era hermoso, de piel pálida y ojos brillantes, y la felicidad pareció inundar la humilde cabaña. Pero la alegría pronto se convirtió en inquietud. Desde Minamoent, el primer día, Elira sintió que algo no estaba bien. El bebé no lloraba como debía, sino que soltaba un gemido extraño, como un lamento antiguo. Sus ojos, en vez de reflejar la luz y la vida, parecían pozos negros donde se escondía una oscuridad insondable. A veces, cuando la madre lo mecía, sentía un frío helado que se extendía desde sus manos hasta su alma. Las noches se volvieron pesadillas vivientes. En la cabaña se escuchaban susurros que no tenían sentido, voces arrastradas que llamaban por un nombre que no era el del niño. Las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia, y el aire olía a tierra, húmeda mezclada con un aroma metálico, como a sangre vieja. Una madrugada, Elira despertó sobresaltada por un ruido sordo. Se levantó con cuidado y se acercó a la cuna, solo para descubrir que su hijo había desaparecido. En su lugar, encontró un pequeño ser, retorcido y encorvado, con una piel extraña, casi translúcida, y ojos negros que la penetraban con una mirada que helaba la sangre. Era un niño cambiado. La leyenda decía que las hadas, o seres de otra dimensión, robaban a los bebés humanos para llevárselos a su mundo, y en su lugar dejaban a sus propios hijos, criaturas malditas que crecían en la oscuridad y el engaño. Estos niños cambiados no eran simplemente otros seres, eran mensajeros del caos, portadores de maldad y pesadillas. Elira intentó devolver al niño cambiado. Lo llevó al bosque, al lugar donde el susurro de las hojas era más fuerte, y allí gritó su nombre verdadero, esperando que la magia respondiera. Pero nada ocurrió. La criatura solo rió, una risa gutural y descarnada que se transformó en un grito escalofriante que rompió el silencio del bosque. Las noches siguientes fueron un tormento. El niño cambiado desaparecía y reaparecía en la cabaña, dejando tras de sí un rastro de escarcha y un olor nauseabundo a podredumbre. La familia empezó a enfermar, sumida en una tristeza profunda y una desesperación que parecía no tener fin. Los vecinos comenzaron a hablar en voz baja, recordando viejas historias de niños que nunca eran realmente niños, de voces que se oían en la oscuridad y de luces que bailaban entre los árboles. Algunos decían haber visto a la criatura, pequeña pero con una fuerza terrible, con uñas largas como garras y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Elira buscó ayuda en el viejo curandero del pueblo, quien le entregó un amuleto y le enseñó oraciones para protegerse. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía la presencia del niño cambiado observándola, susurrándole promesas de dolor y locura. Con el tiempo, la criatura fue tomando el control, influenciando la mente de la familia, sembrando discordia y miedo. En el pueblo, nadie se atrevía a entrar en la casa maldita, y las noches eran evitadas como si fueran portales hacia un mundo sin retorno. La leyenda cuenta que el niño humano aún está atrapado en aquel otro mundo, llorando silenciosamente por su hogar perdido, mientras la criatura oscura disfruta de su reino de sombras entre los vivos. Y si alguna vez escuchas un llanto extraño en la noche, o ves una pequeña sombra moverse entre la niebla, tal vez, solo tal vez, estés frente a un niño cambiado esperando para llevarse a otro inocente. El tiempo pasó. Elira nunca fue vista otra vez, y la cabaña quedó en ruinas, devorada por el bosque
como si la tierra misma quisiera enterrar lo que allí ocurrió. Pero décadas más tarde, un viajero solitario, explorador de lo oculto, encontró el lugar. Al cruzar el umbral, notó que todo estaba cubierto de polvo, salvo la cuna. La cuna seguía allí, intacta, como si el tiempo no se atreviera a tocarla. El viajero se acercó. En la madera carcomida, grabadas con uñas, había unas palabras: yo aún estoy aquí. Dicen que esa noche, el viajero no volvió a casa, pero en su habitación, alguien encontró una pequeña figura envuelta en mantas, que no respiraba, que no se movía, pero que los miraba. Si tienes un hijo pequeño en casa, obsérvalo esta noche. Si te parece que su risa suena distinta, si su llanto no te parece humano, si sus ojos te miran como si supieran más de lo que deberían, entonces tal vez, solo tal vez, ya lo cambiaron. No dejes que te engañe. No siempre los roban al nacer. A veces, el intercambio ocurre cuando tú dejas de mirar. Y si esta historia te hizo mirar 2 veces la cuna, si te hizo dudar de lo que duerme al otro lado de la puerta, entonces suscríbete a Pesadilla Insomnia, donde las noches no son seguras y cada historia deja una marca. Deja tu like si quieres seguir abriendo portales al miedo y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que alguien en tu casa no era quien decía ser?